De 2 minutos de las 12 del mediodía. Bueno, como lo habíamos adelantado, estamos en comunicación telefónica con el compañero Pablo Soria, presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, de nuestra FOEB, y también presidente del Sindicato de Salud. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Te doy las gracias por esta comunicación. Pablo, en este año 2025, del transcurso del primer mes de enero, que muchos compañeros han estado con su... ¿Sabes que no escucho nada, Alfredo? Te decía que en este 2025, que nos cuentes un poco cómo has encontrado la situación actual de los trabajadores del sector de la bebida, en términos de condiciones laborales y empleos. ¿Han habido algunos cambios en estos tiempos, en esta zafra? Somos poderosamente la atención, como en algunos sectores de la industria, tanto en fábrica como en alguna distribuidora, se ha dado la represión sindical, como algunos patrones simplemente por estar afiliados al sindicato reprimen a sus trabajadores. Y bueno, vengo de parte de la gira que hice, fue por una situación que se dio en el departamento de Salto, en una distribuidora, donde aflora una vez más la represión y el patrón reaccionario, ¿no? Uh-huh. Que son patrones, no son empresarios, porque por su cabeza la única manera de hacer dinero es negriando al trabajador, no piensan un minuto cómo a través del marketing o de la nueva manera de trabajo pueden hacer más dinero, ¿no? Pueden incrementar sus ganancias vendiendo más mercadería, no más productos de lo que representan ellos. Vengo de Salto, donde se da una situación donde a dos compañeros se les reprime solamente por ser afiliados. Los compañeros trabajan normalmente, son los más viejos, los más antiguos de la distribuidora, y se les reprime simplemente por ser afiliados. Donde se afiliaron dos compañeros y se les metió la pesada, hablando en criollo, ¿no? Uh-huh. Para que se desafiliaran del sindicato porque le iban a hacer la vida imposible. Tal es la pesada que le metieron que esos compañeros no quieren saber más nada del sindicato, que están por la mitad del lado y que hacen más de 8 horas todos los días, ¿no? Prefieren aguantar eso que aguantar la presión del patrón. Y en otros lugares, en otras plantas, uh-huh, donde se ha dado de que se reprime a trabajadores organizados. Y bueno, todo eso estamos asumiendo como Federación de la Bebida, como Sindicato Salud y como Federación de la Bebida también. ¿Con qué herramientas contamos nosotros los trabajadores en nuestra federación como para hacer frente a este tipo de atropellos que hacen los patrones? Como decís vos, la diferencia entre patrón y empresario es bastante grande. ¿Con qué herramientas contamos, Pablo? Es una correlación de fuerza que tengamos, ¿no? Uh-huh. Porque va desde el paro, el corte de suministro, de la denuncia en el ministerio, en la prensa, pero principalmente depende mucho de la correlación de fuerza. Hay sindicatos pequeños que nosotros tenemos 2 o 3 afiliados de 10, entonces por más que pare, el patrón trabaja y consigue dos changas y te saca la producción. Pero sí, igual hay métodos como para hacer recular al patrón. Para que no entienden de los derechos, porque no entienden que vos te puedas afiliar al sindicato, no entienden que vos puedas reclamar tu derecho. Hay un tema cultural, por más que hubo un empuje del 2005 a la fecha, donde a la fecha hasta el 2019, 2020, para que
creció la represión en el 20, con el cambio de gobierno, pero es un tema cultural, ¿no? Donde yo soy el patrón y acá se hace lo que yo digo. Hay que analizar más profundamente esto. Nosotros, como movimiento sindical, por ejemplo, el Consejo Salario, es una herramienta hermosa para los trabajadores. Tuvimos 13 años de dictadura y que no hubo sindicato ni Consejo Salario, y después hubo Consejo Salario del 85 al 90, que ahí afloran los sindicatos nuevos, está con todo el favor de la vuelta a la democracia, pero del 90, de que asume Luis Lacalle Herrera como presidente y suspende los consejos salarios, y bueno, y ahí hubo, como decía nuestro querido amigo el Pata Beltrán, James Bond con licencia para matar, formaba un sindicato y pasaba por ventanilla a cobrar el despido. Tuvimos 15 años sin consejo salario, sin protección a los sindicatos, hasta que en el 2005 vuelven los consejos salarios, la ley de fueros sindicales, pero estamos hablando que en un proceso de 55 años recién hemos tenido 25 años de consejo salario, y tuvo que venir en el 2005 una ley de protección con la ley de fueros sindicales, la ley de negociación colectiva. Es muy poco lo que se ha negociado y la protección que se le da a los sindicatos en la historia. Hay un tema cultural, ¿no? Sí. Más fomentando que mentira, como esto, te pongo un ejemplo, esto de Yasaki, 106 días de paro, decían que por eso se iba a Yasaki del Uruguay. Ahora la empresa reconoce que no es por tema con el sindicato que se retira, sino un tema de costo y de operativa. Y me consta de primera mano porque estuvimos como fue en la planta de Yasaki de La Piedra, donde hablamos con compañeras, inclusive compañeras que no eran afiliadas, que perdieron su trabajo, y decían que el problema que ahí no se paraba nunca, que al principio cuando vinieron los japoneses sí se paraban porque no reconocían ningún derecho, más porque por más que estén fuera de Japón vienen con la cultura japonesa donde tenés que agachar la cabeza y trabajar, pero que hacía un año y pico que no se paraba, solo los paros generales del PCMT. Hay un tema cultural, ¿no? Comparto absolutamente tus apreciaciones. Se viene en ronda de consejos de salario ahora a mediados de año, a mitad de año. ¿Cuáles son las expectativas de nuestro sindicato, de nuestra federación, para la próxima ronda de consejos de salario, teniendo en cuenta que el ministro que va a entrar es un ministro que viene también del movimiento sindical? No, por más que Juan Castillo venga del movimiento sindical, depende de varios factores, ¿no? Primero que nada, pues depende de la línea económica que parta del Ministerio de Economía, que es fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere hacer con la línea económica del país? Por más que Juan Castillo sea ministro de Trabajo, que fue un gran compañero, es un gran compañero, pero en este momento está representando la fuerza política del gobierno, no representa al PCMT. Pero depende fundamentalmente de qué marque el Ministerio de Economía en su línea económica, macroeconómica y microeconómica, ¿no? Y luego las expectativas son grandes, la discutiremos en el próximo Congreso de Delegados de la Federación de Obreros Empleados de la Bebida. Desde luego no se pasa por la cabeza de ningún compañero de la directiva de FOEBE perder conquista. Mínimo sería mantener el salario real. Hemos sido de los pocos sindicatos que no hemos perdido salario real, porque todos los años teníamos cláusula gatillo a nivel del grupo 1,
No así en el grupo 13 de la distribución, que está el Sindicato Salud, logró que hubiera correctivo todos los años, pero y ver qué manera podemos seguir colaborando con la sociedad, ya sea a través de los centros socioeducativos o alguna otra herramienta, y ver qué conquista más. Ahí merece un análisis más profundo, a ver qué es lo que se puede pedir, que lo resolveremos en el Congreso, como te dije anteriormente, en el Congreso Nacional de Delegados de la Vida. Pero no se nos pasa por la cabeza renunciar a nuestros derechos ni la pérdida del salario real. Cuando tenemos multinacionales enfrente que han mandado sumas importantes, millonarias, millones y millones de dólares a sus casas matrices, ¿no? Porque tanto Danone a Francia, Coca-Cola, que es defensa ahora a los mexicanos, como FMC ha mandado, no solo ha incrementado su ganancia, sino que ha bajado muy profundamente sus costos laborales. No hay que olvidarse de la reducción de trabajadores que hizo tanto en la distribución de Montevideo como en la cervecería de Planta Patricia, donde quedó la tercera parte de los compañeros trabajando. Esos son costos que se ahorró FNC y lo vuelca para su bolsillo, ¿no? Nosotros también tenemos consejo salario de las malterías, de los compañeros malteros, donde han aumentado considerablemente la productividad, también de la distribución, que va de la mano con las plantas, y de los compañeros licoreros, que si bien quedan poquitas licorerías en el Uruguay, y afiliada tenemos una sola, también ha incrementado sus ganancias considerablemente, ya que importa todo de Argentina, dejó de envasar acá en el Uruguay, trae todo envasado, y bueno, eso es todo mano de obra que se ahorra y que aumenta las ganancias considerablemente, que dejen una parte en los bolsillos de los trabajadores uruguayos que van para la sociedad, ¿no? Que lo volcamos, en definitiva lo volcamos a la sociedad. Pablo, además de los salarios, ¿qué crees vos que habría que sumarle a la negociación colectiva para el beneficio de la clase trabajadora o los trabajadores? Siempre que lo hemos venido manifestando, en algunas plantas lo tenemos, en Salud lo tenemos, es la productividad, pues está dado que somos un país pequeño, que no podemos competir a escala, sí darle calidad a la mano de obra, hacer hincapié en la productividad para los sectores que no tenemos productividad, y que se reparta esa productividad entre los patrones y los trabajadores, porque siempre la fábrica o las empresas te ponen la productividad, no te dicen que es productividad, pero se quedan con va para derecho para los bolsillos de ellos. Implementan cómo bajar costos y vos lo único que hacer es la tarea de bajar costos, no la ve por ningún lado. Bueno, nosotros en Salud tenemos también capacitación, hay que capacitar a los compañeros en un mundo donde van a desaparecer pilas de puestos de trabajo en un pequeño plazo, donde vemos cómo van desapareciendo, pero bueno, cada vez tener más capacitación, donde para estar más capacitados como trabajadores, porque de eso depende obviamente nuestra fuente de ingreso. Poder ayudar a la sociedad, que puede ser partida para los centros socioeducativos o algún otro tipo de ayuda a la sociedad,
no olvidarnos de quién nos va el trabajo, es la sociedad, que trabajamos gracias a la sociedad y ganamos lo que ganamos gracias a la sociedad, y hemos ganado los conflictos porque la sociedad nos apoyó en cada uno de nuestros conflictos. Y yo creo que no tenemos que ser corporativistas los trabajadores y pensar en aquellos compañeros o en aquellas personas que pasan necesidades y bueno, dar una mano, porque uno de los pilares fundamentales de los sindicatos es ser solidario, no es solo ser solidario con los compañeros, sino con la sociedad en su conjunto, con los trabajadores, con aquellos trabajadores que ganan poco, con aquellos compañeros que quedaron sin trabajo y hoy son desocupados. Tenemos que ser solidarios, estar integrados a la sociedad, ser partícipes de la sociedad, no solo pensar en nosotros. Bueno, todo eso creo que hay que hincar el diente, no solo hablar de aumento salarial en los consejos salarios. Nosotros en la medida hemos sido un adelantado, porque todavía se sigue hablando a ver cómo se puede implementar productividad. Nosotros lo firmamos en el 2008. Quien rompe la barrera es el sindicato Salud, y después FNC al otro año, en el 2009, pero como federación lo habíamos firmado en los consejos salarios del 2008 o 2006, no me acuerdo bien, Alfredo, por ahí fue, pero el 2008 es que se implementa en Salud, 2009 en FNC. También ni que hablar, que hay que hablar de la reducción de la jornada laboral, que en el gremio del FNC está desde el 2006. Nosotros en algún compañero tenemos reducción de la jornada laboral, pero hay que masificarlo. Todo eso con capacitaciones, de luego tiene que ser negociación, donde debemos perder el miedo, tanto los trabajadores como de la empresa, de ponernos a negociar, donde los trabajadores pongámosle el pienso, porque la empresa sí está bien de bien, no va a querer, no va a ser por parte de la empresa que va a venir a ofrecerte trabajar menos horas, va a ser tú, vos como trabajador, que vas a tener que meterle el pienso y capaz que algo más que pienso. De luego, que la productividad y la eficiencia en la empresa sí sea mayor para cubrir esas horas de menos que no trabajar, pero somos nosotros. Cuando la productividad no fue la empresa que vino a plantear la productividad, fuimos nosotros, porque veíamos que bajaban costos o a través de subir la eficiencia a la línea o bajar costos de materia prima, y se la llevaban ellos, y a vos solamente te invitaban a participar para aumentar la eficiencia o bajar los costos. Además no te invitaban a repartir nada. Hay un abanico de posibilidades, es maravilloso los consejos salarios. Hay que meterle pienso. En el último periodo, yo soy de lo que vengo diciendo del 2018. El gobierno que se va, le costó muy caro decir que en el 2014 que iba a sacar los consejos salarios. Entonces, para la elección del 2019 tuvo que decir que iba a mantener los consejos salarios, todo precioso. Ahora, si iba a hablar de salario, con pérdida de salario real, a nosotros firmamos un convenio a 4 años con correctivos anuales, votamos la Cámara y los trabajadores y la FOED a favor, y el gobierno se abstuvo porque no quería el correctivo anual. Todo político acá, como decimos, nadie orina agua bendita, ¿no? Todos tenemos nuestros intereses, tanto el gobierno como las cámaras, como los trabajadores. Y bueno, hay que negociar, ponerse a negociar y bueno, hay que aprovechar esta herramienta que son magníficas, que son los consejos salarios, ¿no, Alfred?
Tal cual, tal cual. Y bueno, para negociar productividad, evidentemente, las multinacionales también tienen que aportar las paramétricas y tienen que aportar los números, porque si no es imposible. Pablo, para... Sí, nosotros nos aportan todo, te digo. Lo que hay confidencialidad, ¿no? Nosotros no salimos a repartir ni los números de eficiencia, ni los accidentes, ni lo que gastan en materia prima, nada. Nos salimos a confidencial, ¿no? Sí. Cabe confidencialidad porque a nadie le gusta mostrar los números. A nadie le gusta mostrar la economía de su casa ante lo demás. Bueno, está. Lo mismo en las empresas. Pero se tiene que hablar de eso. Se tiene que negociar de productividad, de reducción de la jornada laboral, de capacitación. Todo eso se tiene que negociar. No solo hablar de salario. Donde vemos sectores que están lejísimos de lo que ha crecido muchísimo la brecha, ¿no? Hay sectores donde no hay correlación de fuerza, que cualquier aumentito le sirve, porque si no, solo por sí solo no lo pueden conseguir. Exacto. ¿Cómo crees vos que está afectando la automatización, la digitalización al empleo en el sector de la bebida? ¿Qué medidas crees vos que se tienen que tomar para intentar proteger los puestos de trabajo, Pablo? Bueno, eso sin la participación del gobierno, si no hay política de Estado, es imposible. Nosotros ya lo hemos sufrido en el sector. En la década del 90, la línea de vidrio en Salud llevaba 54 operarios, 100 relevos. Hoy en Salud hay 12, pero hay línea, hay 12 compañeros, date cuenta. Y en su momento, ahora, pues la verdad que al vidrio se le da poca pelota, digamos, porque lo tiene solo para botella de medio, calibre de medio para los restaurantes, pero cuando vino producía un 140% más, bajó la dotación de 54 a 2. Lo mismo pasó en FNC, lo mismo pasó en Coca-Cola. Se ven línea de producción en PET con 4 puestos de trabajo. Cuanto en el vidrio antes eran 54. Se ven autoelevadores que son automáticos, solo se manejan, no hay compañero manejándolo, y funcionan nomás bien, se corren, cuando se les agota la batería se corren para el costado y se cambian la batería sola. Podemos hablar de numerosos ejemplos de cómo la automatización han bajado pila de puestos de trabajo. Lo que pasa que todo eso que no se vuelca como salario, bueno, hay que volcar un impuesto, porque para BPS, porque cada vez va a ser imposible que te vaya a jubilar o todo lo que pierde la sociedad de consumo, porque quedan trabajadores por el camino. Y no solo lo decimos nosotros, ¿no? Estamos hablando por ejemplo, de grandes empresarios, los dueños del mundo, como el LIN, que está hablando de la reducción de la jornada laboral, que está hablando de una renta universal, porque ven que el capitalismo si no va a fracasar, porque todo eso que quedan por el camino son personas que no consumen, que quedan por fuera del sistema, ¿no? Como Elon Musk, que le está diciendo de una renta general, porque ven que millones y millones de personas en el mundo quedan sin trabajo, quedan fuera del sistema, y bueno, son personas que no consumen, y el capitalismo precisa consumir, que hay gente que consuma. Sin política de Estado es imposible. Los trabajadores lo que hacemos es que el palo te duela menos, o con retiro incentivado, o buscándole prejubilaciones, o de repente rotación de seguro de paro,
pero lo que hacemos o rebaja horaria, que es distinto a la reducción de jornada laboral, quiere decir que vos trabajás 6 horas, te pagan 6 horas, pero es para que quede más trabajando y no quede más gente por el camino. Pero hay que poner impuestos a todas esas máquinas que vienen a sustituir personas, trabajadores, hay que ponerle impuestos, como se hace en Europa, en pila de lado, ¿no? Exacto. Y no es que lo hagan por bueno, porque si no cae el sistema, más aquí más allá, cae el sistema. Siempre quedan temas para conversar. ¿Algunos mensajes, Pablo? Tenemos gente escuchando desde allá de Montevideo, a Fernando Gómez, al Cabeza Peña, allá en Minas, compañeros de acá de Paysandú. Querido Alfredo, permitime mandarle un fuerte abrazo a Pablo, compañero de lucha, el primero en la ciudad de Minas, La Valleja, con la FOEB hombro a hombro respaldando nuestras luchas en estaciones de servicio y metalúrgicos. Te lo escribe Manuel López, el compañero Manuel López. Manuel, cómo no, compañerazo, Manuel, cómo no. 2 por 3 Pero estuvimos juntos ocupando la estación de servicio acá de Minas, la entrada de Minas, cómo no, Manuel, sí, compañerazo de la honra, que en Paysandú me lo encontré la última vez, Sí, en una jornada. No me acuerdo, lo encontré el año pasado, lo estuvimos charlando como un compañerazo, Manuel. Sí. Pablo, el agradecimiento como siempre y la deferencia en haberte podido comunicarnos contigo. Por supuesto vamos a tener mucho más charlas en el correr del año, a través del teléfono o en vivo a través de nuestro espacio aquí, La Voz de la FOEB, desde Contacto FM. Fuerte abrazo para vos y para toda la barra por allá. Bueno, muchas gracias, Alfred. Un saludo. A ti, para toda la audiencia y los compañeros, ¿no? Una alegría ahora que Manuel siempre, 2 por 3 nos vemos. Un abrazo grande, abrazo para Néstor Peña, para el gordo Fernando Gómez, que tuvimos en contacto hoy de mañana.